independientemente de que lo hayamos podido contestar a través de la plataforma, creo que es una punta de lanza para continuar la conversación. Lo que decíamos sobre la transformación de nuestras vidas y el desarrollo en los jóvenes es el centro de la discusión y no estamos, creo que, discutiendo sobre el hilo negro. Es sabido que a nivel internacional la preocupación sobre los impactos en nuestra vida y en particular en el desarrollo de los jóvenes se ha traducido en acciones ya concretas y que ha generado una alarma en los estados-nación sobre la regulación y orientación del uso de la tecnología en una perspectiva educativa, desde luego, pero sobre todo de bienestar integral. Nos alerta sobre los riesgos de una adopción acrítica en edades tempranas y sobre todo no regulada. Según la UNESCO, a principios de 2025 ya 79 países habían implementado acciones en sus sistemas educativos con el fin de regular el uso de los dispositivos dentro de las aulas. En ese marco, por ejemplo, el caso de Australia se ha vuelto paradigmático. Las recientes restricciones al acceso de menores de 16 años a redes sociales reflejan este cambio de enfoque. Es un cambio de enfoque en el que la protección del desarrollo infantil comienza a colocarse por encima de la lógica del mercado digital. Aquí, en México, no somos ajenos. De acuerdo con la ENDUTI 2025, adolescentes de 12 a 17 años pasan en promedio alrededor de 4.5 horas diarias en Internet y jóvenes de 18 a 24 años cerca de 5.7 horas al día. Esto nos habla de una centralidad digital que es prácticamente la vida cotidiana. A ello se suma que tras la pandemia, de la mano del aumento del uso de los dispositivos como herramienta para el aprendizaje, los problemas de salud mental en la población joven se han intensificado, configurando así un escenario que exige atención pública. Bueno, les decía, la actividad correrá entre bloques de preguntas mediante Slido y la conversación que surja a partir de la experiencia de nuestros panelistas. Acá hemos preparado algunas preguntas detonadoras que quisiera ya poner sobre la mesa y la opinión de nuestros invitados es libre, vaya. Lanzo la primera, ¿qué les parece? Y la participación también de ustedes nos interesa mucho con un microfoneo que daremos tiempo a ello al final. Vamos, ¿qué dominio de software y herramientas especializadas es hoy esencial para la empleabilidad y el ejercicio profesional en cada disciplina? ¿Y cómo lo está formando o no lo estamos formando desde el nivel universitario? ¿Quisiera alguien comenzar? Bueno, muchas Fernanda, gracias. adelante. Gracias. Todos me voltearon a ver, entonces yo comienzo. Oigan, qué gusto. Gracias por la invitación al panel. Pues creo que es una gran responsabilidad estar el día de hoy aquí, sobre todo por ser la voz de las y los estudiantes. Así es que les agradezco primeramente estar aquí y pues un honor estar con expertos y expertas del tema. Y pues bueno, yo aquí traigo un pequeño resumen de lo que pensé, también lo discutimos con los estudiantes, con las personas que están en la Federación Estudiantil Universitaria, porque creo que más que dominar un software específico, hoy es fundamental algo y creo que es la capacidad de adaptarse a las nuevas herramientas digitales. Y creemos que la tecnología cambia constantemente y muchas veces la universidad no avanza al mismo ritmo que el mercado laboral. Y les pongo un ejemplo. Ahorita en la Universidad de Guadalajara lo que vemos es que tenemos que tener carreras innovadoras o tenemos que comenzar a cambiar los planes de estudio para que se aterricen o se adapten a lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, creo que en esta parte de adaptar las herramientas, también
significa mucho fortalecer las habilidades para el aprendizaje. ¿Y qué es a lo que voy? Sobre todo, fortalecerlas desde las personas que nos imparten clases, que son los profesores y profesoras, que ellos sepan utilizar y que tengan las herramientas para utilizar y saber de buena manera cómo se utilizan las herramientas como la inteligencia artificial. Creo que desde ahí deberíamos de comenzar la charla, porque si ellos le dan funcionalidad, si ellos conocen de las herramientas, claro que eso van a enseñar y educar a las y los estudiantes para que le den un buen manejo. De hecho, en una primera encuesta que también hace la Secretaría de Educación, sale, ¿no?, que el porcentaje más alto que utiliza la inteligencia artificial son de los maestros. Un porcentaje le gana por mínimo a lo que utilizan los estudiantes. Entonces, yo creo que también ahí el fortalecer las habilidades es para las dos partes. Primero, desde la parte de la educación de los maestros, que tengan buenas herramientas, que lo sepan utilizar, pero también más allá, que nos den a nosotros cómo utilizarlas. Y sobre todo, pues esta capacidad de llevar la educación, perdón, llevar la educación a herramientas que nos llamen la atención, porque yo lo que veo y lo que platicamos, y es cierto, ¿no? El otro día hacíamos un ejercicio en la organización porque no entendíamos un concepto que estaban en los chicos de las prepas y decíamos, es que, ¿a qué se refieren? ¿Qué nos quieren decir? De repente pusimos un video, era un video más de 10 minutos y nadie lo aguantó, o sea, a los 3 minutos ya todos estábamos así como de, ¿a qué hora se va a terminar? O sea, TikTok por eso es una de las herramientas más fáciles y por eso ya está usando de que, oye, ¿cómo cambio una llanta? Y que me lo explique en menos de un minuto para saber o cómo hago esto, o cómo descargo alguna plataforma en mi computadora y lo buscamos rápido en TikTok. Porque nosotros, nuestro cerebro va muy rápido, somos una generación que va muy rápido. Entonces yo creo que implementar, y con esto cierro para que no, para que los expertos también nos den su opinión, pero desde la parte estudiantil, yo creo que el fortalecer las herramientas con las que nos están dando la educación y con las que se está impartiendo clases, sí, la inteligencia artificial no es un enemigo, más bien es una herramienta, pero el conocer, adaptarse y reconocer cómo nos puede ayudar la funcionalidad para la educación, yo creo que desde ahí podemos comenzar para sobre todo pues este dominio tenerlo todas y todos, no solamente que se quede en algo que no sabemos utilizar y que no estamos fomentando el pensamiento crítico, que es algo que tanto se está perdiendo. Gracias. Anda, sí, ¿verdad? ¿Alguien más de nuestros panelistas? Doctora Jocelyn, luego voy con el doctor Adán y después con usted. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, considero, partiendo de la pregunta inicial y los argumentos que aquí comparte la compañera, que las universidades tienen que transformarse, ¿sí?, pero no transformarse necesariamente a solo ser empleables. Necesitamos transformar el pensamiento de fondo que tienen nuestros alumnos, no solo brindarles herramientas que les permitan ser competibles dentro de un mercado laboral, porque entonces se pierde el sentido de ser universitario. Ser universitario es pensar más allá de las necesidades del mercado en el cual nos desenvolvemos, sin perder de vista que formamos parte de un sistema económico, ¿sí? Me parece que la responsabilidad tendrá que ser compartida, tanto de estudiantes como de profesores, porque sería absurdo dejar absolutamente la responsabilidad en quienes están frente a las aulas. Son quienes dirigen, orquestan, cómo es que ese alumno logrará consolidar los conocimientos. Sin embargo, hay una responsabilidad de fondo, una responsabilidad social, familiar, comunitaria, que no se teje exclusivamente en la universidad. Hablamos de individuos que atravesaron por etapas formativas y que yo me remontaría a la pregunta de qué estamos haciendo en nuestras primarias, nuestras secundarias, que entonces llega el alumno universitario y queremos solventar en ese momento
esa competencia que no se consolidó particularmente desde etapas tempranas. Si nos vamos a la parte neurobiológica, bueno, pues el cerebro obtiene sus mayores conexiones y tiene esa gran habilidad que es la neuroplasticidad, y a partir de la cual podemos adaptar nuestras conductas y nuestros comportamientos. Sin embargo, creo que esta deberá de ser una conversación de responsabilidades compartidas. No estoy tan de acuerdo en la parte de solo solicitar que la universidad sea quien nos provee de todas estas garantías. Y aquí me meto un poco desde el tema de la salud mental, ¿no? Muchos hablamos, y me voy a permitir dejarles reflexionar. Todos hablan del concepto de salud mental. ¿Tienen claro qué es el concepto de salud mental? ¿Tienen claro qué componentes construyen la salud mental? Porque utilizamos como una causalidad la exposición excesiva a pantallas y a medios de comunicación, pero no estamos observando los otros factores que construyen ese concepto de salud mental. Nuevamente les dejo la pregunta para la reflexión y para que quizás cuando podamos interactuar ustedes me respondan. ¿Tienen claro el concepto de lo que es la salud mental? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, un gusto estar aquí. No los puedo ver a todos porque luego la luz está media fuerte, pero mucho gusto. Partiendo un poco de los dos puntos que comentan, que finalmente los dos tienen cierta validez, algunos datos muy concretos y rápidos, respondiendo puntualmente a la pregunta, ¿qué herramientas o qué softwares? Este es un tema bien complicado porque el día de hoy hay unas exigencias en el mercado y el día de mañana hay otras. Y esto tiene que ver por cómo las empresas van generando sus propios sistemas, estos nuevos sistemas, empresas que se dedican a desarrollo de software, a desarrollo tecnológico, identifican esas necesidades y entonces desarrollan, sacan un nuevo software, una nueva versión, y entonces volvemos a un círculo en donde en 6 meses lo que hoy se sabe ya es obsoleto, o la herramienta que hoy se utiliza ya es obsoleta. Pero esto no es nuevo, si bien es cada vez más ágil en la actualidad, esto no es nuevo. Pasamos me acuerdo yo cuando estudiaba aquí en CUSEA, pasaba de hacer los libros mayor, ¿no? Las cuentas T en hojas grandes de cálculos, las balanzas de pago, y después pásate a la computadora, ¿no? Pásate a Excel, y después ya no nada más es Excel en términos de las tablas básicas, ahora añádele gráficos dinámicos, y ahora añádele macros, y ahora añádele inteligencia artificial para que te analice el estado contable y te dé estrategias de fiscalización. Entonces, todo eso hace que si nos enfocamos solamente en el objetivo de qué software, qué programa, qué herramienta particular es necesaria aprender, ahí la universidad va a generar una obsolescencia de aprendizaje muy rápida. Lo más importante e interesante, y sobre todo, por ejemplo, yo que estoy en el área de marketing digital, les puedo decir que todo lo que es marketing digital, en 2 horas se le ocurre a Facebook, a Meta, sacar una nueva actualización, a Google sacar una nueva actualización de términos y condiciones de cómo se hace la publicidad ahora que viene el Mundial de Fútbol, y todas las empresas se tienen que poner a analizar, a indagar, a buscar. Entonces es bien interesante porque uno como profesional, para mantenerse vigente en el campo laboral, para poder escalar en el campo profesional, lo que necesitas es autogestión de aprendizaje, conocer una herramienta en lo general y tú mismo irte capacitando y tú mismo ir dándote cuenta, ir buscando en foros, ir creyendo, ¿no? Integrando comunidades de aprendizaje, estar buscando en los foros oficiales, en mi caso, por ejemplo, de Meta, de Google, de gente que está en el área de marketing digital, generar networking, qué está pasando, qué están haciendo, ya vieron esta nueva herramienta, ahorita, por ejemplo, no utilicen este tipo de herramientas porque el algoritmo de publicidad detecta estos elementos. Es tan fácil y tan sencillo que me ha tocado asesorar a algunas microempresas que se les hace muy fácil tomar fotos de lo que hacen
y subirlas para publicitarse y les truenan todo el presupuesto, les cancelan las cuentas de redes sociales porque detrás no hay un aprendizaje crítico estratégico de cómo funciona. Entonces, yo creo que el software más importante y más interesante es este de acá y es el que hay que ir alimentando. ¿Cómo? Con algunas herramientas funcionales tecnológicas que son interesantes y que no todas son para todo y no todas son para todos, porque eso también es importante, o por lo menos a diferentes niveles o escalas. Pero no solo está, por ejemplo, la IA, ¿no? Está el cloud computing, está el blockchain, están cuestiones, por ejemplo, de ciberseguridad, está, por ejemplo, cuestiones de digitalización o de transformación digital para conocer cómo se enraizan procesos para mejorar o eficientar procesos dentro de las organizaciones. Y eso ayuda mucho a que el estudiante genere una estructura de conocimiento de herramientas, pero también de estructura crítica para que el día de mañana diga, yo no me quedo solo con lo que aprendí aquí, sino me voy a indagar, me voy a buscar y entonces empiezo a generar una perfilación. Porque finalmente las empresas, si nos vamos a cuestiones de demanda, ahorita los perfiles que están altamente demandando las empresas es porque existe esa distancia entre quienes egresaron en su momento y cómo quieren los perfiles, porque no es un recién egresado. Si ustedes van y buscan reportes de LinkedIn, de Manpower, ¿no? De Indeed, etcétera, de bolsas de trabajo, se van a dar cuenta que inclusive en los perfiles más novedosos no buscan personas en cuestión de edad en bloques de menos de 28 años. Mínimo de 30 para arriba para gerencias, subgerencias, CEOs, etcétera, que es ahorita lo que hay alta demanda. Pero para llegar a esos perfiles, entonces hay que empezar ¿a qué? A desde abajo ir potenciando perfiles de desarrollo para poder empatar nuestras competencias y habilidades con lo que demanda el campo laboral. Gracias. Cristian. Bien, muchas gracias por la invitación. Desde la perspectiva que tiene UNESCO y que tiene ANUYES, y que justo puedo empatizar mucho con lo que comenta Fer, porque están volviendo esta participación de las juventudes dentro de la toma de decisiones, no solamente en el ámbito académico, sino en todo el contexto social que esto involucra. Regularmente se ha visto que la inteligencia artificial o el uso de tecnologías tendría que responder como una herramienta, ¿no? Que se tuviera que poner al centro. Pero para UNESCO esto ha estado muy claro desde antes de la introducción de la inteligencia artificial. El centro sigue siendo la persona. Y cómo este estudiante, este docente, están involucrados en un mismo ecosistema de aprendizaje que permite, a través de la tecnología, construir conocimiento. Eso es lo que también ha generado la disyuntiva algunas veces entre si la tecnología tiene que ser vista solamente desde un aspecto instrumentista. Aprendo a usarla, sé cómo funciona y yo ya estoy capacitado para poderla llevar a cabo. Y aquí se mezclan un poquito como de contextos en cada profesión, ¿no? Yo soy médico de formación, entonces el ambiente en el hospital pues involucra un expediente electrónico, involucra análisis de datos en contextos epidemiológicos, bioinformática, una gran variedad de herramientas que se han internado en el ecosistema profesional del área de la salud y que lo han ido modificando. Y aquí la cuestión importante no solamente está en aprender a usar, porque la UNESCO también postula un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y ese aprendizaje pues va a implicar de manera continua mantener el pensamiento crítico, esa capacidad humana sensible de traducir el uso de una herramienta a la comunicación en el equipo de trabajo, y que se sigue teniendo que mantener vigente porque al final de cuentas pues los problemas o los contextos van cambiando y se tienen que resolver, sí, sabiendo utilizar la herramienta, pero también llevándola al campo profesional de manera eficiente. Finalmente, creo que una de las cuestiones como para iniciar esta conversación es la forma en la que se polariza de repente, ¿no?
puede parecer que la tecnología va a resolver todos los problemas educativos o que la tecnología va a generarnos una amenaza. Yo creo que ambos extremos son tal cual eso, extremos, y se quedan insuficientes en la profundidad de lo que representa este problema. Tiene que, sí, introducirse en las universidades el uso de manera adecuada, y ya platicaremos más adelante, ya no es ni siquiera una introducción, o sea, ya llegó, ya está en el mundo educativo, ya está en el mundo laboral, y ahí es donde tenemos que estar poniendo mayor atención. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Igor. Bien, muchas gracias también por la invitación y gracias por tu moderación, ha sido bastante buena. Quiero retomar el último punto que ya se comentaban y dar un pequeño paso hacia atrás que me parece importante en términos de señalar el tono en el que ha estado la conversación que hemos sostenido a lo largo del día, porque hay un aspecto que es, considero yo, sumamente relevante. ¿Cuál es ese tono? Uno es una especie de pánico moral con respecto a la incorporación de la variable tecnodigital a la producción de la vida social. Es decir, como si per se o si de suyo esa integración ya fuera o tuviera un impacto negativo, pues, como si nos estuviera haciendo daño. Y hay que pensar que esa variable, la variable tecnodigital, es un medio para hacer un montón de cosas. Y esa sí me parecería necesario como subrayar ese tono en el que hemos sostenido esa conversación, en una especie de pánico moral, como si este proceso el advenimiento tan intenso y extensivo de la tecnología nos fuera a quitar incluso la propia humanidad, ¿no? Y no es tan así. Creo que habría que ser un poco más, digamos, no me gusta usar la palabra objetivo, pero sí un poco más centrado en respecto a esa parte. Y el segundo tono, la segunda tonalidad o la textura en la que se ha desarrollado la conversación es que se ha desplazado la responsabilidad al individuo. Y eso, aunque tiene digamos, un buen anclaje en la realidad, también hay que reconocer que ese desplazamiento a dejarle la responsabilidad en manos del individuo implica obliterar un poco, cerrar la vista, cerrar los ojos frente al componente político que tiene la incorporación de la variable tecnodigital. No es una decisión solo individual, pues, sino que hay un contexto, y ese contexto en el que se despliegan las tecnologías no es neutro, pues, no es está producido desde un lugar con una serie de intereses y que necesita una fuerte regulación. Ahora, dando ese paso hacia atrás, regresando a la pregunta que me parece fundamental, sobre todo para quienes hacemos investigación, sí hay un conjunto de herramientas que son fundamentales y que ya no son un acompañamiento para un profesional o una profesional que desempeña en el ámbito o que egresa de las universidades. Sí o sí, ya son parte del oficio, pues es lo que estoy tratando de decir. Sí o sí necesitamos, quienes egresen de las universidades y a quienes capacitamos en las universidades, necesitamos conocer herramientas que van desde la visualización, el análisis y la visualización de datos, hasta la incorporación de modelos grandes de lenguaje a los flujos de trabajo. Pues eso es, o sea, dentro de ese arco hay un montón de herramientas que, como bien decías, digamos, no todas son para todos, no todas son para todo, pero sí hay una serie de herramientas que es necesario que incorporemos y van en ese arco de análisis y visualización de datos hasta incorporación de modelos grandes de lenguaje al flujo de trabajo. Y aquí quiero llamar la atención en términos del telón de fondo que planteaba hace un rato en relación con la temporalidad, creo que Fer ya lo decía, con la temporalidad con la que se despliegan estos fenómenos. Las tecnologías se actualizan cada 6 meses, cada año. Cuando una tecnología se actualiza cada año ya es larguísimo. Los planes de estudio se actualizan, cuando bien nos va, cada 5, 6, 10, 15 años. ¿Sí me explico? Entonces hay una brecha ahí importante que no le está produciendo al sujeto egresado de nuestra casa de estudios los saberes necesarios, no los saberes técnicos, sino los saberes epistémicos, la parte epistémica de cómo se relaciona con la tecnología, no la está produciendo y eso la está adquiriendo el egresado de manera autónoma, tardía y muchas veces de forma deficiente. Y la pregunta que tendríamos que hacernos como universitarias y como universitarios es
si estamos en condiciones de dejar que esa brecha sea llenada por el mercado, o si nosotras y nosotros, no solo como profesores, sino como institución, estamos en condiciones de solventar esa brecha. No sé si estoy siendo claro con esto. ¿Sí? Bueno. Totalmente. Doctor, gracias por su respuesta que complementa a las de los otros panelistas. Justamente es este enfoque de la herramienta y el giro que estamos buscando encontrar hacia dónde se lo damos, porque ya detectamos que el dispositivo no es el enemigo, ¿no? Y creo que en ese sentido podemos convencernos de cuál es el fin de que nos acompañen día a día. Hace poco fue muy replicada una interacción que tuvo un senador demócrata de Estados Unidos, Bernie Sanders. Le preguntaba a Claude cuál era el fin de que las empresas multinacionales, dueñas de redes sociales, recabaran información sobre nosotros a través de nuestras cuentas, de nuestros perfiles, donde compartimos fotos de nuestra familia, de nuestro día a día, nuestra ubicación, donde damos likes, donde seguimos a cuentas de gente que admiramos o de cosas que nos gustan. Y Claude le contestó: dinero, senador. El fin es el dinero. Las empresas recaban información de nosotros para hacer dinero. Y el dinero, al final de cuentas, en una sociedad capitalista como la conocemos, es poder. El poder dirige la conversación y dirige el sentido del voto en las urnas. Eso es interesantísimo. Vaya, al final todo se reduce al consumo, ¿no? A que nosotros somos objetos para medición del consumo, y justamente es hacia donde quiero ir en la siguiente pregunta, que dice: ¿cómo podemos aprovechar los dispositivos móviles y sus aplicaciones para la productividad, la organización del conocimiento, la colaboración y el emprendimiento, más allá de esta frontera cada vez más alta que se basa en el consumo, ¿no? Si ustedes tienen algo ya en mente, puede abrir. Quien se sienta listo. Doctor, adelante. Maestro nada más, porque si me pides el doctorado, por ahí anda mi directora de división y mi jefe de departamento. Y ¿Qué me van a tal que pedir el mejor de grado. nombre nada más? Adán. Así, me parece bien. Ándale, excelente. Es bien interesante la pregunta, y también es muy interesante la reflexión que tú hacías, porque efectivamente eso somos en términos de la huella digital. Somos datos y somos información que procesan algoritmos y trata el algoritmo, porque los algoritmos son bien raros y bien extraños, en los que si tú un día prestas tu cuenta de YouTube a tu hijo o a tu hija y te pone, no sé, un programa infantil, pues después te van a salir una serie de recomendaciones al respecto, ¿no? Y ya todo tu algoritmo que tenías previsto para ciertas preferencias, pues ya valió, ¿no? Pero cada día efectivamente los dispositivos móviles, las aplicaciones móviles van avanzando en la mejora de los algoritmos de hiperpersonalización, porque hacia allá es hacia donde va la tendencia, hacia la hiperpersonalización. Finalmente, ¿cómo nosotros podemos aprovechar toda esta información? Si queremos trabajar desde la parte del emprendimiento, desde la parte de los negocios, desde la parte comercial, lo primero que tenemos que entender es cómo funcionan las segmentaciones digitales, la creación de perfiles digitales, qué datos de nosotros estamos realmente ofreciendo, y lo primero que tendremos que hacer es leer los términos y condiciones de cada cosa que damos acepto, porque es el primer paso de donde dejamos una huella digital. Cada que hay una actualización, cada que creamos una cuenta, cada que damos un dato de una aplicación y damos acepto, hay una serie de información ahí establecida. Esa información es recabada para generar perfilaciones.
Si tú te vas, por ejemplo, a crear publicidad digital a través de Meta, hay mecanismos de segmentación por intereses, por zonas geográficas, por edades. Cada vez que ustedes le dan un me gusta a algo, se crea una perfilación y entonces te llega un anuncio. De hecho, no sé si les ha pasado que un día están buscando un mueble para algo y a los 10 minutos reciben como 25,000 ofertas de muebles similares en redes sociales, a través de Google, en aplicaciones externas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay ahí un mecanismo. Entonces, lo que sí existe como tal, o bueno, es lo que yo creo y veo, es que sí hay un grupo de personas ya aprovechándolo y es mucha. El problema es que hay una sobreexposición al respecto. Entonces, ¿cómo diferenciar un producto, un servicio, un perfil uno de otro? Eso es lo más complicado. Y ahí hablamos de generación de valor agregado, de ventajas competitivas, de elementos de diferenciación. Y es ahí donde está el problema estratégico desde el área de marketing y negocios que yo veo en la economía en general. Voy a poner una referencia nada más como para cerrar el ejemplo. ¿Qué pasa muchas veces? Alguien pone un café en una zona, un café bistro, muy vintage, ¿no? Con musiquita instrumental, con tisanas, muy nice. Y, sí, del Chapo y la colonia americana no vamos a hablar, ¿verdad? Pero finalmente se abren y ¿qué pasa? A las 2 semanas hay otro enfrente. Y a las 2 semanas hay otro a un lado. Y a las 3 semanas hay otro a la vuelta. Entonces, ya llega un momento en que son tantos negocios similares que esa tendencia que podría haber generado un valor agregado de diferenciación que pudiera potenciarse como una marca reconocida, como un mecanismo de negocio que fortalezca una zona, se viene para abajo. ¿Por qué? El análisis que hemos hecho desde la cuestión de los negocios es que no hacemos alianzas estratégicas. Entonces, ¿qué pasa en otros países? La gente dice, si ya está pegando este negocio, yo mejor me quiero convertir en inversionista. Yo me quiero invertir como socio. Yo quiero, y hay apertura a qué? Hay apertura a inversión para generar, ya, digamos, a escalas muy grandes, pues bolsas de valores, etcétera. Y por eso vemos en otros países marcas altamente posicionadas y altamente reconocidas con flujos y generando franquicias a todos lados. Aquí creo que el punto fundamental que nos falta, que ya entendemos muchas de las herramientas y hay muchos negocios que yo veo que ya usan las herramientas de marketing digital negocios, es el enfoque estratégico de la ventaja de unir, ¿no? De trabajar en equipo. Gracias, Adán. Igor. Ay, perdón. Me gustó mucho cómo planteaste la pregunta en términos de objeto de consumo, de objeto del flujo informativo, ¿sí me explico? Porque hace relevante la pregunta de cómo nos convertimos en sujetos entonces. Es decir, si pensamos que en este momento, en la medida en que consumimos un montón de información, un montón de datos, en la medida en que nos acercamos a nuestros dispositivos solo con la pretensión del consumo, nos incorporamos de lleno como objetos en una economía de la atención. Las plataformas compiten por eso, o sea, compiten por nuestra atención. El capital con el que trabajan esas plataformas es precisamente nuestra atención y es lo que nos convierte precisamente en objetos del flujo informativo. ¿Cómo le hacemos para transformar ese objeto, en un sujeto, es decir, en alguien que tenga una capacidad de agencia que pueda incidir sobre lo que acontece? Hay digamos que pueda incidir sobre el flujo informativo. ¿Cómo pasar de ser solo consumidores a ser productores de algo? Eso transforma al sujeto que se acerca a los dispositivos en la medida en que se convierte en un productor. Y hay digamos, habría que activar un pequeño switch que aparece sencillo, pero no lo es tanto, que tiene que ver con la intencionalidad. Y déjame ver si puedo explicar esto. Cuando soy consumidor,
no tematizo ni problematizo aquello que consumo. Simple y sencillamente me lo acerco y lo consumo. Cuando me convierto en productor, cuando reflexiono acerca de aquello que consumo, cuando reflexiono epistemológicamente acerca de mi relación con el objeto, entonces estoy produciendo otra cosa, estoy produciendo una capacidad, estoy incentivando mi capacidad reflexiva y por lo tanto mi capacidad crítica e incido sobre aquello que consumo. Eso me hace que deje de ser un objeto del flujo informativo y me convierta en un sujeto que está participando que está produciendo algo que tiene que ver con la reflexión, con el modo en que me relaciono con los dispositivos, con el modo en que me relaciono con las plataformas desde una intencionalidad. Y eso como institución, si estamos en condiciones digamos, de fomentar, de desarrollar incluso en las propias aulas, es decir, la capacidad crítica y la capacidad reflexiva con la que podemos acercarnos a estas plataformas y de modo que nos permitamos dejar de ser objetos y convertirnos en sujetos. Me gustó mucho cómo planteaste la pregunta. Ojalá ya haya sido claro. Gracias, Igor. Sí, Fer, venga. Muchas gracias. Pues yo creo que el celular se ha vuelto una herramienta de trabajo totalmente para todos, para todas. O sea, yo lo veo desde que vas a las preparatorias y te dicen, no, es que yo ya trabajo, soy influencer. Y digo, ¿cómo? No, sí, pues yo soy influencer, voy a grabar tal cafetería nueva en la Americana, entonces yo hago mi video y ya me pagan por eso. Entonces se ha vuelto una herramienta de trabajo. Hasta con nosotros mismos, ¿no? Yo lo veo con los propios rectores. Los rectores ya suben videos, qué es lo que están haciendo para llegar a ese público. Claro que es una gran herramienta, ¿no? Y sobre todo la pregunta, ¿no? Es cómo aprovechar los dispositivos. Miren, desde acá, pues sí, organizas proyectos, administras emprendimientos, tomas nota, puedes hacer mil y un cosas con el celular, porque retomando un poquito la plática que llevamos, es que el celular no es el enemigo, realmente. Es probablemente la computadora más poderosa que tengamos en nuestras mochilas, en el bolsillo del pantalón, pero yo creo que el reto es pasar de ser consumidores de contenido a productores de conocimiento. Y justo esto porque sí, también maestros lo utilizan para dar conocimiento, para datos rápidos, datos que se te queden en TikTok, en Instagram, ¿no? Y también para eso, y les vuelvo a poner el ejemplo de los rectores. Aquí está el rector del CU Ciénega que, miren, se acaba de inaugurar una cafetería para que vengan, son tus espacios, pero llegas al público, que son tus estudiantes. Entonces, creo que es una gran herramienta, una herramienta poderosísima, una herramienta a la cual une generaciones, es una herramienta de trabajo totalmente para todos hoy en día, pero es cierto, ¿no? Y coincido mucho con lo que dicen, casi siempre dicen, es que parecía que el celular no se escucha, o sea, tengo ganas de comprarme una cafetería y de repente me aparecen de que cafeterías y Amazon y esto, o sea, a mí me gustan los gatitos, ¿no? Y pongo el ejemplo de pobrecito del rector Marco, pero el rector Marco tiene 2 gatitas. Entonces, a mí ya me aparecen puros gatitos en mi Instagram porque me gusta. Entonces, eso es lo que vende y es lo que nos están vendiendo. Entonces, claro que significamos dinero, claro que significamos conocimiento y claro que la información es poder. Entonces, yo sí creo que estamos en una era donde sí tenemos que saber cómo utilizar el celular, una herramienta de trabajo más, pero sobre todo una herramienta para producir conocimiento y que no quede solamente en utilizarlo para las cosas vanas, porque las redes sociales, obviamente, el consumismo está todo lo que da y lo que hace un influencer lo tengo que hacer yo y lo que tiene lo tengo que tener yo y empieza un tema de frustración y empieza un tema de es que ¿por qué yo no puedo y por qué él sí puede? Pues son más temas, pero en sí yo sí creo que el celular es una herramienta de trabajo, una herramienta poderosa y una herramienta que tenemos que utilizar a favor del conocimiento. Entonces, bueno, esa sería mi aportación. Gracias. Gracias, Fer.
justo sumándome a lo que se ha estado dialogando en estas últimas partes, creo que aquí hay que clarificar, ¿no? No todo el tiempo en pantalla representa lo mismo. No es lo mismo 3 horas scrolleando, siendo consumidor de contenido, a 3 horas aprendiendo un idioma, leyendo contenido, viendo algún tipo de elemento gráfico que me ayuda a mí a crear conocimiento. Y bajo esa misma lógica, pues el dispositivo digital no debería de ser visto como un distractor per se, sino como una herramienta, que justo lo comenta Fer, y que tendría que ser partícipe de la autogestión de ese aprendizaje, pero las universidades también tenemos que involucrarlos. Les pongo un ejemplo con respecto a lo que sucedió en la pandemia. Se fueron 36 millones de estudiantes a vía remota para aprendizaje y en 2019 se tenía documentado que 4 de cada 10 hogares en México no tenía acceso a Internet. A pesar de eso, la mayoría de los hogares en nuestro país sigue siendo el dispositivo celular la única herramienta digital que nos permite conectarnos. Y lo veíamos nosotros también hace un momento, la mayoría de personas respondimos que el celular es el dispositivo que más utilizamos. ¿Por qué? Porque nos permite tener biblioteca, nos permite tener acceso a Classroom, nos permite tener acceso a correo electrónico, nos permite acceso a mensajería. Es una herramienta de trabajo, es una herramienta de socialización, es una herramienta para introducirnos a un mundo digital, que si no traemos el celular, lo mencionaba el subsecretario en la charla anterior, al final de cuentas, si nos separa de ese elemento, pues nos desconecta, ¿no? Y nos permite estar como aislado. Entonces, ¿hacia dónde va la misma reflexión en ese sentido? Las instituciones educativas tendríamos entonces la responsabilidad, quienes somos docentes, de formar con el uso de este tipo de tecnologías, porque al final de cuentas lo que hacemos con la tecnología es lo que realmente importa. La herramienta más novedosa, pues al final de cuentas en algún momento se va a volver obsoleta nuevamente. ¿Qué estoy utilizando yo de esta tecnología o cómo utilizo al celular como una herramienta de intención pedagógica, que es el tema que nos convoca el día de hoy en las instituciones de educación superior? Y hacia ahí es a donde deberíamos estarnos posicionando, ¿no? Y la pregunta ya no es cuánto tiempo puede permanecer enfrente de una pantalla, sino para qué lo está usando. ¿Qué objetivo o qué punto de resolución nos está entregando o está permitiendo crear contenido, educarnos, expresarnos, compartir mismos aspectos de desarrollo colectivo y que a la par pues, nos permiten mantenernos conectados? Gracias, Cristian. Doctora. De manera muy breve, coincido con el doctor Cristian respecto a los para qué son importantes en la vida y el para qué vamos a integrar estas tecnologías que son nuestra realidad, que no las vamos a negar y que no es desde una perspectiva tecnofóbica, sino cómo las vamos a integrar de manera ética. Mi siguiente comentario iría hacia la ética académica que integra específicamente a el uso de la tecnología, el uso de la inteligencia artificial y hasta qué punto las reglas del juego son lo suficientemente claras en la actualidad, en las aulas, incluso si nosotros como docentes tenemos esa claridad de hasta dónde nos podemos inmiscuir en el uso de estas tecnologías y hasta qué punto el alumno tendrá un límite sano que nos permita evaluar, observar ese progreso del conocimiento. Ya no solo es pues las herramientas que vamos a usar y en medicina, bueno, son un montón de cosas las que empleamos, incluso el cómo visualizas un estudio de imagen, ¿no? Es a través de un código QR. Entonces, ya no es el no usarlo, sino para qué. ¿Cuál es el objetivo fundamental y de fondo? Y la palabra clave para mí sería la ética. ¿Tenemos realmente clara la ética en el uso de estas tecnologías en nuestra universidad, en nuestras aulas? ¿O también tenemos que ponernos a echar cabeza y entonces redactar cuáles son las reglas del juego? Porque de esa manera creo que va a ser mucho más efectivo el que el alumno pueda
utilizarlas a su favor, pero como parte de la cotidianeidad en la que ya nos desempeñamos. Gracias. Gracias, doctora Jocelyn. Y justamente entrando en el juego de roles y en la construcción de unas nuevas reglas en casa y sobre todo en el aula, es que toca preguntar, hago esta pregunta antes de entrar al bloque 2, ¿cómo redefinimos la inteligencia artificial generativa como una herramienta legítima de aprendizaje, de escritura, de investigación? ¿Y qué significa eso para la integridad y la autoría académica? Que creo que es un terreno en el que nos hemos encontrado ya desde hace tiempo, ¿no? Cuando estamos en el aula y recibimos trabajos o tareas que están intervenidas con IA, que ya no se dificulta tanto el percibirlas, y yo creo que el reto es más bien invitar a los estudiantes a que la usen mejor, ¿no? En ese sentido, ¿cómo podemos redefinirla para legitimizarla en el aprendizaje? ¿Qué opinan? Yo tengo una opinión fuerte, digamos, ahí. Venga. En principio, tendríamos que reconocer que la producción de conocimiento científico ha sido colaborativa siempre. Ha sido, insisto, un proceso colectivo, recurrimos a fuentes, consultamos bibliotecas, no es algo individual. Lo que ha hecho la inteligencia artificial no es modificar esa cadena, es decir, el conocimiento que yo produzco cuando hago investigación no nace solo de mi cabeza, ¿sí me explico? Nace del diálogo con mis pares, nace de la colaboración que tengo con mis alumnas y alumnos, nace de las fuentes que consulto, en fin, es un proceso colaborativo, no es solo individual. Lo que ha hecho la inteligencia artificial en este caso en particular es radicalizar ese proceso, no lo ha reconfigurado, lo ha radicalizado, es decir, le ha incorporado un componente que no existía antes, que lo hace más veloz, que lo hace incluso más productivo, solo que hay una diferencia importante. El diálogo con mis pares, el diálogo con mis alumnos, digamos, poner al escrutinio público el conocimiento que genero, implica una responsabilidad ética y epistémica de mi parte. La inteligencia artificial no la tiene. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, a donde tendríamos que, digamos, desplazar la pregunta es justamente en el sentido que decía Jocelyn, hacia la parte ética, hacia la parte de las reglas del juego. Yo tengo una preocupación específica este semestre, en particular con la mayoría de los trabajos con los que me enfrenté a calificar ahora a finales de semestre, que están estandarizados. Es decir, parece que los 150 trabajos que califiqué de este semestre los hizo la misma persona. ¿Sí me explico? Ahí es donde tenemos que pensar cómo resignificar no tanto la legitimidad de la inteligencia artificial en el proceso de producción de conocimiento, sino cómo calibramos y evaluamos ese proceso. Es decir, a mí ya no me sirve pedirle a mis estudiantes ensayos. ¿Sí me explico? Necesito evaluar el avance del estudiantado en otros términos. Y más que resignificar a la inteligencia artificial en términos de legitimarla como un compañero que me acompaña, pues, como una entidad que me acompaña para la producción del conocimiento, necesito resignificar mi propia labor docente para pensar cómo recalibro y cómo evalúo la adquisición de los conocimientos de los objetos. La inteligencia artificial es fabulosa para debatir, para generar ideas, incluso hasta para limpiar un texto, ¿sí me explico? Lo que no se vale, la parte donde ya no está chido el asunto es que delegues la función de razonamiento, la función cognitiva a la inteligencia artificial. Ahí es donde donde yo creo que está la preocupación, la preocupación central. No en tenerlo como un acompañante, no en tenerla como un acompañante, sino en delegarle la responsabilidad, porque ahí perdemos la responsabilidad ética y epistémica de producir conocimiento. Entonces, bienvenida a la inteligencia artificial con ética. Exacto. Gracias, Igor. Adelante, Jocelyn, por favor. Bueno, esto me lleva también a pensar que efectivamente las inteligencias generativas
toman fragmentos y nos simplifican enormemente esa tarea de búsqueda. Pero eso no deberá delimitarnos ni como profesores, como alumnos, a que de fondo debe de haber una comprensión profunda. Esa creo que es una de las habilidades que se ha visto enormemente afectada con la integración de la inteligencia artificial, que de fondo el alumno se mantiene en la superficie. Y hay un libro muy interesante de Nicholas Carr del 2010, mucho antes de que esto fuera un boom, que se llama justamente Superficiales, y que hace esta crítica de, no es que sea mala, es que el individuo supone que sabe, pero en realidad se mantiene en la superficie del conocimiento sin llegar a comprender de fondo los conceptos. Si no hay esa comprensión profunda, no hay esa integración a la vida cotidiana, porque estamos hablando no solo que el alumno está para aprender, el alumno está para formarse y para ser y aportar a la sociedad, que es el objetivo último de que tengamos oportunidades de ampliar nuestros conocimientos. Me parece que mucha de la crítica que yo estoy de acuerdo con ese autor es el problema que también observé en este semestre en particular, es que los alumnos literalmente copiaron y pegaron los argumentos que les dio la inteligencia que hayan utilizado, sin siquiera ponerse a pensar si correspondía esa respuesta que ellos argumentaron con la finalidad de la actividad. Lo cual me parece triste, porque entonces ni siquiera pudieron leer un archivo de 2 páginas para entonces enviar su trabajo final. Creo que me voy a remontar a mi argumento anterior sobre la construcción de esa ética académica, esa integridad académica, como le llaman en algunas otras universidades, donde no está mal que utilicemos para ampliar ideas o para mejorar textos o para buscar ampliar esos motores de búsqueda habituales, sino darle también crédito que tiene esta inteligencia y permitirnos no quedarnos solamente con el abstract, permitirnos profundizar en la lectura para generar un propio criterio. Sin ese criterio, creo que vamos a nuevamente permanecer en la superficialidad. Gracias. Gracias, Jocelyn. Cristian. Coincido enormemente, creo que el punto ya se tocaba desde la pregunta anterior, reglas claras, ética, una parte más de transparencia y pues el sentido pedagógico del uso de la herramienta, porque al final de cuentas la introducción de la inteligencia artificial generativa va a implicar ya cambios en la forma en la que enseñamos, en la forma en la que evaluamos y en la forma en la que entendemos esta autoría académica, porque al final de cuentas esas reglas claras le corresponden al sentido de gobernanza de las instituciones educativas, es quienes va a dictar la pauta de cómo se está introduciendo en su contexto. Y aquí la UNESCO tiene una pregunta que ha estado como redundando en varias ocasiones, el uso de la tecnología con servicio, con sentido para quién, cuál es el objetivo final de que se introduzca. Porque al final de cuentas, si bien puede amplificar las capacidades de las personas con el uso de la herramienta, pues también puede reproducir sesgos, aumentar desigualdades, limitar la transparencia, mermar en la parte ética, en el sentido humano de la persona. Y la universidad ya no tendría que estar evaluando trabajos de una forma simple, sino tiene que ir hacia la parte taxonómica de procesos más complejos. ¿Cuál es el razonamiento, la parte de pensamiento crítico en la toma de decisiones finales para una persona? Yo les ponía el ejemplo a mis estudiantes de un concepto básico que ellos no me sabían responder en ese momento. Es entendible. La materia es muy amplia, ¿no? Entonces les decía, googleenlo. Pregúntenle a la inteligencia artificial aquí en el aula, enfrente de mí. Ok, lo hacían, me respondían. ¿Qué entendieron? O sea, esa profundidad de lo que estamos revisando el día de hoy
me interesa a mí evaluarlo, quiero yo saber cómo están traduciendo esa información, de qué manera la comprenden, porque al final de cuentas tienen que contrastar la información, tienen que aplicarla a su contexto. Final de cuentas, la universidad ha hecho también esfuerzos muy grandes en la introducción, por ejemplo, de Notebook, para que se pueda utilizar como una herramienta de concentración de contenido y de aplicación, pero al final de cuentas, si bien es un asistente, no tendría que convertirse en el sustituto del pensamiento crítico, en el tutor que puede responder a todas las preguntas y que no favorecería el contraste de las ideas. Ahora, la UNESCO también tiene marcos de competencia para estudiantes, para docentes y para investigación, que les invito a que los puedan consultar, porque ahí habla de un concepto de trazabilidad en el uso de la inteligencia artificial. Los papers que se publican ya piden cartas de uso de inteligencia artificial en el proceso editorial, pero no podemos reducirnos solamente a declarar que se utilizó inteligencia artificial. La trazabilidad nos está hablando de cómo se utilizó, qué preguntas se generaron, qué fuentes se corroboraron, cómo ese proceso algorítmico nos está llevando a nosotros generar nuevas ideas, que era lo que el doctor Igor mencionaba, sigue siendo colectivo, sigue siendo colaborativo con esta gran cantidad de información que ya está disponible y tendría que irnos llevando más bien hacia la supervisión a nosotros como docentes, ¿no? En el contexto académico, ¿qué corrigió? ¿Qué contrastó? ¿Qué agregó? ¿Qué se modificó de lo que se conceptualizaba anteriormente? Y no tanto evaluar la capacidad de copiar y pegar una respuesta, sino cómo el estudiante la creó, qué pregunta generó en la inteligencia artificial o qué prompt fue el que tuvo que habilitar, que consideraba necesario para que se entendiera el resultado que tenía que generarse. Y esto, pues al final de cuentas, nos va dando más una perspectiva hacia lo que va a seguir después, ¿no? Del mundo académico, la parte de la empleabilidad. Esa ética se va a seguir rigiendo en el contexto de la colaboración, de yo declarar el uso de este tipo de herramientas y mostrar cómo las estoy utilizando. Muchas gracias. Justamente, gracias Cristian. Adelante Adán. Bueno, brevemente, porque ya se ha hablado mucho desde la parte, digamos, de la integración o generación de conocimiento, de esta parte de lo que es la redacción académica, etcétera. Yo quisiera abordar como desde la perspectiva de la ética, que fue como el primer punto, y entendiendo no solo la ética desde el uso de esta herramienta, sino de la ética como un valor transversal que ayuda a la generación de pensamiento crítico. Es decir, cuando fomentamos la ética en todos los entornos, fomentamos y favorecemos que la gente sea más autocrítica y que también genere un pensamiento crítico. Entonces, les voy a hacer una pregunta, levantan la mano quien tenga la respuesta, no la necesitan decir, nada más levanten la mano si saben cómo se hace y después les digo cuál es el sentido de por qué les hice la pregunta. Cuando ustedes compran un candado y está cerrado y trae las llaves puestas en la argolla, en el arco del candado, ¿saben cómo sacar o cómo abrir el candado para sacar las llaves? Levanten la mano quien sepa hacerlo. Ok, gracias. Les pregunto esto porque esto fue un video viralizado en TikTok de una chava que preguntó en redes sociales cómo le hacía y a quién podía contratar porque compró un candado que traía las llaves pegadas en el argolla, sí, en el arco del candado, y pues entonces ¿cómo iba a abrir el candado? Entonces, respuestas que le dijeron más o menos gente de su generación. Contrata un cerrajero. Paga para que le hagan un duplicado a la llave. Pues terminó yendo con un cerrajero y el cerrajero le dijo, sí, déjamelo. Llega en 5 minutos. Y el cerrajero, obviamente, ustedes saben qué hizo. Esa argollita la abre y le da vueltas. ¿A qué voy con esto?
hay herramientas extremadamente poderosas como la inteligencia artificial, como el cloud computing, como el blockchain, etcétera. Sin embargo, yo sigo insistiendo que el problema más grave de todo es que cuando no tenemos claridad de cómo resolver críticamente un problema, entonces no sabemos cómo usarla, no sabemos qué preguntarle, no sabemos cómo preguntarle, no sabemos cómo instruirle, no sabemos cómo dialogar con esas inteligencias o con esas herramientas. Entonces termina pasando todas las consecuencias que nos estuvieron comentando. Trabajos entregados al vapor, que parecen esquematizados todos. Seguramente el más listo del salón hizo el prom y se lo pasó a todos los demás en un Word, y nada más copien y peguen y nada más díganle que ojalá le hayan puesto que cambiar el nombre, ¿no? Porque luego uno se ve ahí también que, caray, no, pues está bien que te identifiques como otro género, pero tu nombre es tu nombre, ¿no? O sea, también, entonces, hay este tipo de situaciones que si uno se pone en las redes sociales un poco a indagar qué está viendo la generación Z, qué está diciendo la generación Z, la verdad es que yo como profesor, yo sí me siento como enredado en una situación media complicada, porque sí es preocupante cómo ciertos aspectos críticos de lógica de pensamiento, de definición rápida de, a ver, si A más B es C, pues entonces esto más esto me debe dar este resultado. Esa cadena de pensamiento, a veces uno observa muchos videos y dice, ¿dónde está ese análisis? Y voy cerrando con esta perspectiva crítica que tiene que ver que todo el sistema educativo, todo, debe de estar integrado de una manera de todos los niveles, favorecer este mecanismo ético, hacer entender a todas y todos los estudiantes, niños, niñas, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, que es importante aprender no solamente por la calificación o por el grado, por pasar la materia, sino por lo que te va a ayudar a transitar en tu vida cotidiana. Y eso es algo que al menos en mi perspectiva como mercadólogo, que también luego me pongo un poco como desde el lado de la psicología y desde la sociología, sin a profundidad, pero es un poco como ver cómo está la sociedad en general y que sí hay algunos temas que son importantes a atender a la par de la parte tecnológica. Gracias. Gracias, Adán. Fer, por favor. Sí, gracias. Pues bueno, ya para cerrar esta gran pregunta que creo que escuchamos a los expertos, ¿no? Y sobre todo yo coincido y termino con eso, ¿no? Que pues una, ¿no? La inteligencia artificial llegó para quedarse y obviamente para evolucionar y para actualizarse. Pero yo coincido totalmente con todos, que la verdadera discusión es enseñar a utilizarla, pero con ética. Porque sí, o sea, yo se los digo desde mi parte de estudiante, pues en la maestría también nos hacen estos ejercicios. Nos dicen, bueno, a ver, ¿ustedes qué opinan? Pero hay que discutirlo aquí en clase. O sea, no importa, el papel ya no importa. Que entregues algo, creo que ya ha perdido un peso muy grande de que te entreguen un trabajo. Al final lo importante es tú qué estás pensando, porque las reflexiones que hagamos, las críticas, lo que pensemos, estemos de acuerdo o no, eso sigue siendo humano. Y creo que es algo de lo más valioso que no se debe de perder. Y creo que es algo que tenemos que, pues, desde la parte educativa, tanto estudiantes como profesores, como todas las universidades, el pensamiento crítico es algo que no tenemos que dejar pasar. Y sobre todo que hacer estos ejercicios, que también los profesores y profesoras tengan estas dinámicas, ¿no? No solamente, me entregaste algo, bueno, ya te pongo tu calificación, pero que realmente qué conocimiento se quedó en el estudiante, realmente qué aprendió, si no lo discutes en clase, si no ves las distintas perspectivas que tienen tus estudiantes. Entonces, yo sí creo que mucho va de la ética y también tenemos que poner eso al centro, ¿no? Que la sepan utilizar, que tengamos el contexto, pero que también el pensamiento crítico no lo dejemos atrás. Gracias. Gracias, Fer. Y también, otra vez, gracias a los demás por sus aportaciones. Vamos a
a entrar ahora a la subtemática, por decirlo así, del impacto emocional y el bienestar integral de los jóvenes. Ya platicamos de las implicaciones en el aula como directivos y como docentes y como generaciones que se han adaptado a estas nuevas generaciones plenamente digitales y nativas de la inteligencia artificial. Concluimos que este sistema de producción se ha empeñado en calificar y retribuir la entrega y el cumplimiento del trabajo, y en ese sentido, pues la inteligencia artificial nos permite economizar muchísimo y los estudiantes buscan eso, llegar, ¿no? Barrerse con el trabajo, barrerse con la entrega, y es evidente que la capacidad de crítica se está desvaneciendo. Y nosotros mismos como docentes y por decirlo así, parte del problema, parte de esta cultura digital, pues no nos estamos tampoco deteniendo a mucho, ¿no? ¿Cómo nos impacta eso y cómo les impacta a ellos? Estamos rebasados por esta hiperdigitalización, y ahora queremos a ustedes invitarles a contestar una serie de preguntas que tienen que ver precisamente con ello. Voy con la primera. Si pueden regresar la clave o ya están en la sesión de Slido, me confirman, y si no podríamos regresar a mostrarla. 4066814 a través del QR que ven en la pantalla. Veamos. ¿El uso constante de dispositivos digitales afecta o no tu bienestar emocional? La siguiente es: ¿qué emociones relacionas más con el uso intensivo de las tecnologías digitales? Fíjense qué curioso, en la anterior no estaba por arriba, en las primeras, que el impacto fuera significativo, que el impacto emocional fuera mucho, ¿no? Pero acá en las emociones, en segundo lugar, ahí peleándose el primero, está la ansiedad. Entonces, hay ahí una doble percepción de cómo nos están afectando las redes sociales. Ahora hablemos de la frecuencia. ¿Con qué frecuencia sientes agotamiento mental por exceso de conexión digital? Estoy leyéndome ahora las preguntas porque en el primer bloque el silencio fue muy incómodo, muy abrumador. Entonces, a lo mejor esto lo hace un poquito más dinámico. Encontramos que arriba del 40% dice que algunas veces. Yo lo que me encuentro es que independientemente de los años que tengamos y la generación a la que pertenecemos, el desvelo por estar en redes sociales es común, es más común de lo que creemos.
me he encontrado también con estudios que hablan de que lo sentimos como una recompensa a la jornada del día a día. Y escucho a la gente decir, ay, por fin llegué a casa y me di mis 2 horas de Instagram que no había podido darme en todo el día. Y yo digo, pues, entonces ya las buscamos de cajón, ¿no? Como de canasta básica. Ahora, desconectarte de tus dispositivos digitales cuando lo necesitas, ¿te resulta? ¿De qué modo? Es indistinto si me desconecto o no, es difícil desconectarme, me resulta sencillo, pero ahí peleándose a un primer lugar está entre que nos parece difícil y ni mucho ni poco. Ahora toca preguntarnos, ¿el uso de dispositivos digitales ha afectado tus horas o calidad de sueño? ¿O qué les decía? 33% mucho, 29%, y seguimos respondiendo todavía. Cerramos en un significativo algo. ¿Qué aspecto del entorno digital consideras más preocupante para las juventudes? Adicción digital, ciberacoso, desinformación, pérdida de atención, bienestar emocional y la proliferación de discursos de odio que, bueno, ya de por sí es que todas son altamente preocupantes, ¿no? ¿Y se puede responder más de una? ¿O solo pueden contestar una? Ya. Ya se acabó. Venga. Me dicen que tenemos 10 minutos para concluir. Entonces, tenemos de dos. O irnos al bloque en que ustedes responden las preguntas de perfilamiento, o nos vamos a unas 2 últimas rondas de preguntas para escuchar a los panelistas. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿cierto? Corremos. Panelistas, ¿la hiperconexión favorece o erosiona la concentración profunda que exigen la lectura, el estudio y la producción de conocimiento? Adelante, por favor. Bueno. Venga. No es favorable, al final son fragmentos de información y se habla de estos hipervínculos donde constantemente estás brincando a una tarea nueva que no te permite procesar la tarea inicial. Si hablamos de concentración, primero necesitamos sostener atención. La concentración implica de manera sostenida que nuestros órganos de los sentidos van y se dirigen, y eso es la atención como definición, ¿sí? Para llevar a cabo el proceso de memoria, que es lo que subyace y lo que nos va a permitir evocar la información, necesitas estar atento, necesitas estar concentrado y permitir un adecuado
clasificación que se lleva a cabo con el sueño, con las medidas de higiene del sueño, con tener actividad física, de tal manera que esta sensación de estar hiperconectados, y seguro ustedes lo perciben ahorita, ¿cuántos de ustedes lograron solamente estar en nuestras intervenciones sin interactuar con sus celulares? Ya desde ahí se desconectaron y tan solo tienen ustedes fragmentos de la conversación que se acaba de tener. De esta manera pueden generar una idea general de lo que se habló aquí, sin embargo, van a perderse de los detalles y no van a entender de fondo cuál es el mensaje que nosotros les quisimos dar. Entonces, respondiendo puntualmente, la hiperconexión que pretendemos en realidad nos mantiene más desconectados porque no estamos presentes, no estamos en el aquí y ahora de la tarea que estamos realizando y que nos compete. Gracias, doctora. Algo muy breve, perdón. Sí, Estaría en principio de acuerdo con lo que señala Jocelyn, de que la respuesta obvia es no favorece, la hiperconexión no favorece digamos, la concentración. Pero sí me gustaría hacer como un pequeño matiz y acudir a la distinción que se hace un rato en términos de producción y consumo. Cuando consumimos estamos en una economía, adentro de una economía afectiva en la que no es tanto la hiperconexión lo que afecta, sino las interrupciones. O sea, las notificaciones, la necesidad de scrollear. Para mí esa sería como la parte a la que tendremos que otorgarle la causalidad, por decirlo de esa manera. Estamos hablando de dos ecologías cognitivas, pues, es decir, cuando estoy consumiendo y estoy en una economía de la atención, difícilmente la hiperconectividad me va a incentivar esa parte que ya señalaba yo, el involucramiento activo con lo que estoy haciendo. Pero hay otros procesos, hay otros tal cual otros procesos, otros actos asociados con la hiperconectividad que probablemente sí la favorezcan, el trabajo colaborativo, esta propia conversación que estás teniendo, o sea, nos obligaste a estar hiperconectados en este momento, y creo que puede tener puede favorecer cierta posibilidad de atención. Nada más, yo subrayaría como ese pequeño matiz, que hay dos ecologías cognitivas que tienen actos y actividades diferentes. Aquella que la economía de la atención nos interrumpe constantemente con notificaciones y escroleo, pues difícilmente va a favorecer la concentración, ¿no? Pero hay otras que sí la favorecen, ¿no? Creo. Tiene que ver con cómo están configurados los dispositivos, ¿cierto? No tanto con los contenidos. De acuerdo. Alan. Bueno, y rápido también, y tiene mucho que ver primero de que entendamos por hiperconexión, o sea, como precisamente ese matiz. Pero si lo tomamos como a lo mejor el hecho de estar en muchas cosas a la vez, en un mismo dispositivo, utilizando fragmentos de tiempo, brincando de una cosa a otra, entonces sí estaríamos hablando muy probablemente de lo que comenta Jocelyn. Y rápidamente, a lo mejor muchos no lo saben, pero la forma en la que están diseñados los dispositivos tienen un componente de análisis neurológico, es decir, se sabe y hay estudios que indican por qué el touch es así, por qué no así para ciertos contenidos, por qué los botones están en cierto lado, por qué eliminamos una notificación de cierta manera, porque eso genera interconexiones neuronales que van totalmente a la memoria, ¿sí? Y que quedan grabados, y entonces después uno ve, no sé si les ha tocado ver casos de niños chiquitos que tienen una fotografía presencial, una fotografía impresa, y están queriéndole hacer zoom, ¿no? O están queriendo pasar de una a otra. Es memoria muscular que se genera a través de interconexiones. Entonces, yo también creo que la hiperconexión no es lo ideal, y aquí hay algo que hace rato venía como pensando conmigo mismo muy rápidamente, que tiene que ver con este asunto de los perfiles multitask, ¿no? Y de que hablamos mucho de que hay que ser multitareas y multitask, y hasta dónde eso realmente también afecta la especialización de las propias personas en ciertas áreas, en ciertos conocimientos, y donde está el hecho de yo sé hacer varias cosas, pero hasta donde la sobrecarga de responsabilidades
de diferentes cosas, también luego hace a las empresas muy prácticas en el sentido de decir, pues una persona que me haga 4 o 5 funciones, ¿no? Y eso también es afectación en términos económicos, porque pues también genera desempleo. Gracias. Gracias, Adán. Cristian, por favor. Sí, finalmente, como para contrastar también esta parte, creo que va más allá de una cuestión como de nostalgia analógica, a regresar a la idea que pudiera parecer como romantizar el libro sobre la pantalla. Creo que es una cuestión más de interacción, de tiempo, de darnos la oportunidad de pausar, porque justo con lo que mencionaba Alan, al final de cuentas, estamos en una época que premia la velocidad, la automatización. Entonces, creo que bajo el sentido que compete a las instituciones de educación superior, pues deberían de ser estos espacios de pensamiento profundo. Este lugar donde la interacción pueda volverse más humana, más sentida, y que al final de cuentas pues fortalezcan esa sensibilidad humana que se tiene en el espacio, en el contexto educativo. Totalmente. Gracias, Cristian. Y Fer, bueno, por favor. gracias. Yo creo que justo yo crecí en esta época donde ya era la transición hacia la hiperconectividad y bueno, para mí no es como ni una ni otra, ¿no? Yo también estoy como en estas dos partes que claro, nos ha funcionado y nos ha facilitado la vida y tenemos la información en menos de un minuto, pero también nos ha puesto a prueba nuestra capacidad de concentración totalmente. O sea, y vuelvo al ejemplo que les puse en la primera pregunta que estábamos respondiendo. No podemos ni ver un video de más de 5 minutos. No soportamos, nos perdemos, nos disociamos. No sé si ya me disocié, ¿no? Pues ya no. Y justo esta desconexión que tenemos nos sucede y nos sucede a los jóvenes, de verdad. No, ya me disocié, ya no sé qué está diciendo el profe, yo ya no la entendí, mejor ya, ahí la dejo. Pero yo creo que mi generación y las generaciones ya estamos muy acostumbradas a los estímulos rapidísimos, todo el tiempo, ¿no? Aplicación tras aplicación, con un solo dedo, o sea, ya no sabemos el teclado justo por esta memoria muscular, o sea, ya ni siquiera necesitamos estar viendo, nosotros ya sabemos. Y justo, pues ya no soportamos lecturas extensas, ya no soportamos ver videos extensos, o ni siquiera, y hay que decirlo, y es algo muy crudo, ya no soportamos las clases sin ver el celular. Y creo que es a lo que nos lleva esta plática, nos lleva este foro y nos lleva, es todo lo principal que tenemos. Ya no soportamos estar sin el celular, sin una herramienta. Entonces, yo creo que el reto más grande de nuestra generación también, ya para terminar, pues es, no es, bueno, sobre todo es, dice, mi reto de la generación no es acceder al conocimiento, sino aprender a detenernos. Porque era lo que platicábamos. Nosotros vamos muy rápido, siempre, muy rápido, de una aplicación a otra. Bueno, tenemos que aprender a detenernos, a filtrar todo el ruido que tenemos en nuestras cabezas, en la información, y sobre todo, pues encontrar espacios, y coincido mucho, de reflexión. Encontrar espacios donde coincidamos, donde platiquemos, donde nos veamos a la cara, y no solamente, pues, a través de una pantalla. Muchas gracias. Gracias, Fer. Creo que justo cerraremos con la reflexión que nos invita a trasladar los efectos que vemos en el aula, que abrazamos también como consumidores de contenidos y como entes supeditados a lo que el dispositivo nos indica que hay que hacer, literalmente, y el bloque en el que les invitamos a participar ahora de últimas es precisamente ese puente hacia la conversación del bienestar integral, ¿no? Necesitamos redefinir el sentido de la universidad para que no se subordine a los fines comerciales de la producción allá afuera, ¿no? Y ese sentido no es solamente el mantenernos cercanos
a las ciencias sociales. No va solamente de brindar tutorías, sino repensar el fin de nuestro acercamiento a las ciencias sociales y al no olvidarlas, y repensar el acercamiento uno a uno que tenemos en el trabajo tutorial, repensar el sentido humano de cómo, cuándo, cuánto estamos pidiendo producir en el aula, ¿no? Estamos viendo límites trastocados entre la productividad, el burnout de los estudiantes, y hay que decirlo también porque somos también objetos del sistema del burnout de los profesores, ¿no? Estamos rebasados en carga administrativa de procesos con los que hay que cumplir y a los que hay que dar un check. Esos límites difusos entre el estudio, el trabajo y el descanso hay que reordenarlos y mostrarlos y ponerlos en la conversación con los estudiantes. Es un terreno peligroso, ¿no? Sobre todo porque sentimos que verticalmente nos vamos a desacomodar en este orden de profesor-estudiante. Por eso nos da miedo, creo. Es un cambio cultural que nos implica en muchos sentidos y creo que eso podría resumir de las reflexiones que nos dieron los panelistas. Son ahora las 2 de la tarde, momento del cierre. Les quiero agradecer otra vez su presencia, su compromiso y, como siempre, a ustedes también, Adán, Cristian, Fer, Jocelyn, Igor, gracias por acompañarnos. Esta es la Universidad de Guadalajara. Quédense en su casa. Bienvenidas y bienvenidos siempre.